Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes. Joaquín Marín de Dopingüe, Carlitos querido, qué alegría verte. Sí, cómo no, ¿Sí? Después de 2 semanas, pues Casi. sobre todo en tu caso de solaz y esparcimiento. Pues voy, de vacaciones. De vacaciones, Hijo, te de viste como del vacaciones. siglo antepasado. No, pero sí le decían, ¿te acuerdas? Sí. Tiene sus días de solaz y esparcimiento. Y luego también decía, y degustaron. Ah, sí. Sí. En lugar de comieron Sí, unos canapés, sí. degustaron. No, degustaron Sí. un fino ambigú. Sí, sí. O esa cosa que remite a la última cena y dice, compartieron el pan y la sal. Sí. Digo, a ver, Sal. pero tú imagínate una comida en un restaurante, en tu casa, Sí. invitado a algún lado, donde te den de comer un pinche bolillo y te pongan el salero. Dices, oiga, eso no es comida, no sea payaso. Además, en la última cena no hubo sal, hubo pan y vino, como Marcelino. Marcelino, pan y vino. Fue la primera película que vi en mi vida. Yo fue la segunda. Ah, mira. Yo creo que fue la primera. No, la primera fue Bambi. No. Yo. Sí. La segunda fue Marcelino, pan y vino. Me acuerdo perfectamente con Pablito Calvo. Era el niño. Bueno, qué coincidencia al revés. Sí. La segunda película que vi en mi vida fue Bambi y lloré. Sí. Y con Marcelino Pan y Vino también. Bueno, la diferencia es que tú las viste en Puebla, ¿no? Sí. Yo las vi en Madrid, Ah, mira. en el cine Callao, que todavía existe. Y mantuviste prudente silencio en el cine Callao. No, para mí fue, sí, pobre Bambi, ¿no? Ay, Yo creo cuando que es muy matan a la cruel la mamá. película de Bambi, ¿no? Digo, ahora se hacen los análisis, ¿no? ¿Sabes que sobre los personajes de Disney hay una serie de versiones? Por ejemplo, hablan de un cierto grado de perversidad en ¿De el qué? cuento de ¿De qué? ¿cómo se llama la de los 7 enanos? Blancanieves. Blancanieves, que dice que más bien es una historia sexopática. No, Carlitos. Sí, cómo no. Y luego los líos en que parece ser que Donald y Daisy, ¿Qué? pues en realidad no se emparejan porque tienen algunas otras preferencias sexuales. ¿Y eso quién dijo? No, tienen 3, Hugo, Paco y Luis, que son los sobrinos. Hugo, Paco y Luis. Pero es cierto, tiene razón. También Mickey Mouse es soltero. Y Daisy, no, perdón, y Minnie Mouse también es ¿Quién es soltera. Minnie? Ah, ¿cómo? Minnie Mouse. Minnie, Sí. Minnie Mouse. Sí. En fin, Pluto. ¿Qué no pasó, señor Marín? Es el nombre del perro y tiene una L entre la P y la U. Porque si no, ¿qué te cuento? Pluto. ¿Sabes que tiene 2 hermanos? Ah, No, chico. no lo veas. No, Dilo, regálanos. porque regálanos no, una de tus marranadas, no, por es favor. que me voy a marinar. No, yo no soy vulgar, pero échatelas. Uno es Plinche. Plinche y cablón. No, un pendejo. Plinche y plendejo. Sí. Qué maravilla, los hermanos de Pluto. Sí. ¿No sabías esa historia? Que en realidad... Los tiene ocultos. Ya, esos nunca aparecieron. Bueno, el caso Oye, Marcelino Pan y Vino. Es un encanto. Digo, En ese este niño, ¿me mundo acuerdo? que es tan grande, de un confín a No, pero eso fue la otro canción. confín. En la película no había esa canción. Marcelino Pan y Vino, No. pero ¿cómo no? No. Ah, no salía la canción. No. Si no era musical, Carlitos. Digo. No tenía... Ah, bueno, después hicieron la Sí, canción. sí. Le cantaba Pablito Calvo, que parecía que pasaban los años y seguía siendo un Pablito niño, Calvo. ¿no? Como el Ruiseñor, el cantante, sí. Y como el personaje del novelón aquel del niño del tambor. Sí, bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. Pero se quedaron, hay gente que se queda así para toda la vida. Bueno, Y Pablito se quedó chiquito. en Pablito.
En Por Pablito. eso era Pablito. Pero bueno, y Bambi, no me hubieras hecho pensar en Bambi, caray, Bueno. qué pena. Bueno, pues te digo que ya nos deshicimos del avión. Después de haberlo rifado. Lo vendió. Sí, claro, mira, en los negocios, bueno, lo que tiene que ver con el dinero no hay eso que le llaman moral, ¿eh? Porque quien lo compró, pues es un tirano, ¿Sí? que no recuerdo su nombre, así como Mamón algo, de Tayikistán. Sí. Y fíjate lo que son las cosas. En su país tiene prohibidos los festejos, así como ruidosos en las bodas. Tiene desde luego prohibida la celebración de la Nochebuena o de la Navidad. Es un tirano de ¿Es un estos que tirano? vienen de la parte de la época soviética y de pronto se adueñaron del país, un país que se parece mucho a Zacatecas en cuanto que buena parte de su población trabaja en el extranjero y la población vive sustancialmente de remesas y cultivo de algodón. Pero es un tirano, Ya van lleva... a ser, me dijo que iba a ser un banco del bienestar para recibir las remesas allá en Tayikistán. Capaz que es parte del convenio para el pinche avión, pero este miserable, pues ¿cómo va a andar en ese avión teniendo a su pueblo sometido desde ¿Y hace qué como importa? 30 años? A ver, Maduro se estrenó un Airbus 320, hasta con gimnasio. Porque no usa, evidentemente Maduro no usa el gimnasio, pero se lo puso, ¿sí? Bueno, pero ya Oye. el avión, qué bueno que no pone a la Secretaría de la Defensa a sufrir porque el presidente había endosado, asignado ese avión a la aerolínea que, por cierto, creo que ya aprobó la Cámara de Diputados, que va a manejar el ejército como... Sí, pero vamos, no lo iba a usar, digo, no es un avión comercial. No, pero el presidente había dicho que formaría bueno, parte sí, de su dijo, flota. Sí, dijo. Y también dijo que se había abaratado porque el avión tenía una falla de origen. ¿Cómo es posible? ¿Y no demandaron a la Boeing? ¿Y la garantía? No. ¿Y el mantenimiento que le daban? Bueno, o sea que transportó durante 3 años a Enrique Peña Nieto Con una falla de origen. con una falla de origen y que la descubrieron hasta ahora, 5 años después. Y no la reclamaron, pero sí. No, deja de Ya dejaron a la reclamar, Boeing como una empresa que entrega chingaderas. Pero deja de reclamar, demandar. Pues sí. Sí. Pero no, ya ves que son sus ocurrencias. Ahora ¿no? te voy a decir, el avión se volvió como el avión, un avión maldito. Y luego tantos engaños que hubo. Recuerda la rifa del no avión, la cena de los tamales de chipilín, las aportaciones forzadas de empresarios, que el que menos puso 20 millones de pesos para boletos del pinche avión. Y luego a la hora de los premios que ganaron escuelas y hospitales sobre todo, no les daban el dinero. Creo que Pues nunca propiamente se supo dónde quedó el dinero. ¿Cuánta turbiedad, oye? Pues sí, la transparencia. Oye, el INSABI, No, bueno. esto del INSABI es, ¿sabes cómo se dice? Fracaso y timo, que son sinónimos. Los hago sinónimos. En el lenguaje de la 4T, Insabi. INSABI. ¿Qué, Fracaso y timo. qué fraude, ¿no? Qué decepción, ¿cómo le diré? Es que no encuentro la palabra exacta para dimensionar. No, yo te voy a decir cuál es la palabra. ¿Cuál es? El Insabi ha sido una de las grandes, si no es que la más escandalosa, marranada del gobierno de la 4T. Mira, se chingaron el Seguro Popular que venía funcionando. Que mal que bien funcionaba, atendía 60 millones de mexicanos que no sí. tenían seguro social, ni ISSSTE, ni estaban en Pemex, ni eran militares. Crearon el INSABI con el nombre, desde mi punto de vista, idiota, de Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar.
pues, ni que fuera para el malestar. No, caray. pero es que el sello es bienestar. No, por eso, pero Por no eso puedes es ahora poner... IMSS Bienestar. Por eso, no puedes que te vendan un pollo para alimentación, pues ni modo que para que haga yo No, pues una pared. Puedes hacer un rito. Bueno. Sí, si fuera yo haitiano. Bueno, no, y no todos los haitianos le entran Bueno, a esos rituales. El asunto es que crean el INSABI y lo lanzan exponiéndolo a la vergüenza pública sin siquiera tener una especie de normatividad de qué va a ser eso. y no solo eso, ponen al frente del INSABI a un arqueólogo. Ah, mira. Bueno, por si acaso Por- el por- INSABI ¿sabes por qué? proporcionara... Por estas ruinas que ves. Ándale. O con suerte pensando en que quizás vayan a aplicar medicina tradicional, que le llaman No, pero eso no tradicional. tiene nada que ver con el arqueólogo. Tienes razón. Bueno, pero en fin, Bueno, el asunto es que a los 3 años salen con la sorpresa de le aplicaron una eutanasia de manera sorpresiva, súbita. Los López Obradoristas en la Cámara de Diputados, y tan sorpresiva que agarró a la oposición pues en la baba. porque no, y nadie también sabía. a los diputados también, nomás recibieron la orden, vota sí, vota a favor. Y me da la impresión que pues a la propia Secretaría de Salud, porque se ha vuelto como un membrete. No, no, ¿De qué sirve la Secretaría de Salud que debía Pues- estar encima del INSABI, por arriba del INSABI, y no sirvió con el INSABI ni para que hubiera medicamentos, ni medicamentos No, para los pero a niños ver, con cáncer, ni para... No, el a ver. INSABI que crearon los legisladores de Morena. Lo y creó el sus- presidente López Obrador. Bien. Entró en vigor el 1 de enero de 2020. Tiene poco más de 3 años. Lo crean y lo destruyen a los 3 años y no tienen la decencia de decir, señores, pueblo de México, el pueblo que le importa tanto a López Obrador, pues lo siento, pero ¿saben qué? Pues con eso que suele decirse, pues soy humano y tengo equivocaciones, pues la regué, hombre, la regué. Sí, pero no, aquí, mira, aquí es un asunto. Entonces ahora lo que hacen es los despojos del Seguro Popular que pasaron a ser mal manejados, esos despojos, por el INSABI, ahora se los mandan, se los cuelgan al Instituto Mexicano del Seguro Social en su rama de IMSS Bienestar, en una institución que es de sostenimiento tripartito, Así es. de patrones, gobierno y trabajadores. ¿Quién sabe de qué manera vayan a financiar esa parte? No lo sé, pero o la estén Carlitos, hablando de financiando, pero financiar, qué desorden, qué basurero. hablando de financiar, ¿dónde están las cuentas? ¿A poco sepultaron también las cuentas del INSABI con su desaparición? Oye, 200,000 millones de pesos en 3 años. 209,000 millones de pesos en 3 años. ¿Esa es la cantidad? Porque yo tengo la impresión de que es como el doble. Bueno, esa es la que yo tengo. Pues déjalo ahí, acéptame que sea eso. Mínimo 200,000 millones de A ver, pesos. ¿dónde están las cuentas? Pues a la sepultura. Y ahora, pues, a molarnos, porque no podemos recurrir ni siquiera al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Sí, la institución de la transparencia, para que obligue al gobierno a dar las cuentas del INSABI. Bueno, esa también es una operación del presidente, pues el mundo ideal del presidente. ¿Por qué? Pues porque le estorban los organismos autónomos. Pues Le viva la estorba- turbiedad. Y hablabas, Carlos, de algo muy importante, que es tripartito, el Seguro Social. Se vive de las cuotas de los trabajadores, de los empresarios, de los patrones, ¿sí? Sí. Que cada día es más alta, y del gobierno. ¿Cómo va a encajar esta parte de quienes no son afiliados al IMSS para que los atienda el IMSS? A un Instituto Mexicano del Seguro Social que no se da abasto, ¿sí, Carlos?, para atender a sus afiliados. Hay que tomar en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende una población aproximada
de 70 millones de personas. Y que lo que fue el Seguro Popular atendía al resto de la población, que a la fecha serían unas 60 millones de personas. ¿De dónde chingados va a sacar el IMSS para atender eso? Mira, todo es turbio. Volvamos al avión. El presidente dice que el resultado de la venta del avión será para construir 2 hospitales. Ah, chingado, ¿y la deuda en Banobras? Pues no sabemos que Banobras no ha pagado el avión, entonces ¿de dónde va a salir, de dónde Banobras va a completar o a dejar sus números en cero con el avión? Pues yo no sé, Carlos. Pues de tus impuestos y de los míos. Ahora ya sé. Y de los de quienes nos estén oyendo que cumplan con sus obligaciones fiscales. Pues ¿qué somos? Pendejos. Pues yo creo que a rato sí somos, Carlos, ¿no? Nos ven la cara de pendejos. Pero no lo somos. Tú, yo, a veces me agüello un poco. Yo creo que tú también. Sí. Pero pendejos, lo que se dice pendejos no somos. Y pendejos los que aprueban y desaprueban leyes e instituciones en lo que está haciéndose ya una especie de vandalización de leyes y de instituciones. Ya se chingaron al CONACYT. Así es. Consejo Nacional de Ciencia y Se Tecnología. acabó. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que se acababa. Sí, pero ¿cuál es la razón? Nos la dio la directora de lo que todavía se llama CONACYT, porque esto lo tienen que ventilar todavía en el Senado. Porque la señora Álvarez Bulla dice que hay que acabar con la ciencia, comillas, neoliberal. Y ahora orientan lo que era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a una cosa que creo que se va a llamar Consejo Humanista. No sé, yo creo que van a estudiar ahí los aluches y no sé qué pendejadas y suspenden las becas a la comunidad científica y tecnológica. Y ojo, con esto termino lo de CONACYT. ¿Puedo? Sí, por favor. Cuando fue candidato en su tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador, había gente que me decía, hay que tener cuidado porque va a ser como Echeverría. Luis Echeverría, y mira que venimos de la generación golpeada, Luis Echeverría creó la Universidad Autónoma Metropolitana, La UAM. el Infonavit, Cancún, el desarrollo de Cancún, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Echeverría no tenía problema con el conocimiento. Pues ahora ese CONACYT se va al diablo, porque van a acabar con la ciencia neoliberal. ¿Qué pensarán que vamos a depender de tecitos o de brebajes hablando de tecitos prehispánicos? Hablando de brebajes, Carlos, el CONACYT, y lo dijo la doctora Álvarez Builla, María Elena Álvarez Builla, como dices tú, directora del CONACYT, ella anunció en la mañanera, en 2020, que en diciembre de 2020 estaría lista la vacuna patria mexicana. Uy. En diciembre de 2020. Pasó diciembre del 21. Pasó diciembre del 22. Estamos en abril del 23. ¿Y dónde está la vacuna? Engañó al presidente y el presidente se dejó engañar y lo apoyó López-Gatell, ¿sí? Y de ahí mismo salieron esas cosas que quién sabe con qué ciencia, que no fuera... Bueno, es que la ciencia no tiene apellidos. Bueno, por eso. ¿Cómo decirle ciencia neoliberal, caray? Bueno, pues sí. Bueno, de ahí Así mismo dice. salió la tontería, que creo que fue un fracaso, hicieron unos cuantos respiradores. ¿Dónde están los respiradores del CONACYT, doctor Álvarez Builla? Más, ella llegó a decir, fíjense por favor, porque hay que aplicarse para aproximarnos apenas a la entrada del horror que significa el pensamiento y la acción de algunos altos funcionarios del gobierno. Esta señora directora de CONACYT llegó a decir
que los viajes a la luna no tenían sentido. Tú sabes que la ciencia aeroespacial, Bueno, pues claro. lo que ha aportado, por ejemplo, para embolsar los alimentos, esta cosa de tener al vacío alimentos, Hombre, chicharrines, lo que sea. Las cámaras de video que ya pasaron de moda. Las después de cámaras de video, lo que propició esa aventura es maravillosa la ignorancia. para que progresara la ciencia y la tecnología. Y ella dice que no tuvo sentido. No, tampoco tuvo sentido el descubrimiento de América. Porque fueron los neoliberales, aristócratas y conservadores españoles, ¿sí? Y portugueses también, ¿no? Sí, por Brasil. quererse agandallar el mundo. Sí. No tienen idea de muchas cosas, Joaquín, como Pero- no tienen... ¿Qué? ¿Pero qué? Pero ¿sabes qué? Si este no es un gobierno de ideas, Carlos. No, bueno, perdóname. Es que hasta me provocaste ¿Sí? risa porque ideas son las que combate este gobierno. Este gobierno está contra el conocimiento. Contra el conocimiento. Por eso la madriza que se ha llevado la Universidad Nacional Autónoma de México, por eso que no se conozcan sus movidas o sus gastos a través del INAI, por eso la embestida contra el CIDE, por eso la sepultada de CONACYT, la traen contra el conocimiento. Bueno, y otra cosa, Carlos. En lo que se habla de transparencia, el INAI y todo esto, luego quiero hablar del tema de la Corte, hablamos luego, sí. Sí, claro. Nada más quiero hacer un apunte, Carlos. El ministro Arturo Saldívar lo tenía guardado ahí, pero está por resolverse en la Corte, porque la ministra Norma Piña lo sacó del archivo, de la congeladora. Los recursos contra el decreto presidencial que declara de seguridad nacional las obras de la 4T para que no se pueda conocer, no se puedan transparentar los gastos ni las obras. Chíngale. ¿Sí? Y tanto que se venía hablando por parte del López Obradorismo de las raterías en los gobiernos del PRI, del PAN y la pinche oscuridad esta que Bueno, vamos tenemos a ver. en el país. Vamos a ver cómo lo vota el Pleno. Yo creo que el Pleno de la Cámara lo va a batear. A ver ¿Y qué qué sucede. tan ofensiva contra la Corte? El Pleno de la Corte, quiere decir, no de la Cámara. La Cámara no le batea nada al presidente porque tiene mayoría. Ya vimos, porque antes decías, ¿te acuerdas? Se legisla al vapor. No, ahora se legisla en el de microondas. Sí, ¿Sí? claro, el vapor es una Sí, tecnología ya muy antigua. no, sí. No, en el Con de microondas y láser. Sí. Órale. Bueno, pues así ya ves en estos días como en la Cámara de Diputados En un día. palomean sin leer, 30 horas de la sesión. creo que 8, 12 12, ¿sí? leyes, Y reformas. porque estos cabrones ni siquiera leen, pero qué tal son para hacerla de tos y vender vidrio como si fueran... Y no solo eso, Brillantes. no solo es, Carlos, el tema del fast track, es la violación, ahora vamos a decir que el debido procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque el procedimiento legislativo dice que una iniciativa, casi siempre son del Ejecutivo, salvo excepciones, Se estudian comisiones. se recibe en la Cámara y la mesa directiva la pasa a comisiones, a la comisión correspondiente, o varias, si son varios temas, se llaman comisiones unidas, para que esa comisión, que está integrada por diputados de todos los partidos, en este caso con mayoría de Morena en todas, haga el dictamen. Y una vez hecho el dictamen, lo aprueben. Y una vez aprobado el dictamen, se mande al Pleno para su lectura, discusión, votación y en su caso, derivado de la votación, aprobación o no. Aquí ni se publicó en la Gaceta Legislativa, ni pasó por comisiones, por lo menos 5. ¿Sí? Era la prisa. Y la aprobaron sin leerla. No estaban enterados los de Morena que estaban Ni aprobando. de Morena, menos los de la oposición. Sí. Pero Joaquín, ¿sabes cómo se le llama eso en términos
legislativos que yo considero realmente mamones. Dispensa de trámite Por urgente y obvia necesidad. De verdad era de urgente qué agandalle, desaparecer el qué INSABI. agandalle. Actúan como que en terminan. pandilla. Debería terminar el 30, bueno, en el calendario legislativo, digo, lo marca la Constitución, el 30, este periodo ordinario, el primero del año, termina el 30 de abril, o sea, el domingo. Pero no, los diputados lo cerraron el miércoles. Y los senadores que habían dicho que lo iban a cerrar el jueves, anoche, pues se tuvieron que seguir porque les llegaron 13 minutos. Lo manejan con la misma arbitrariedad que regulan el que le llaman el reloj legislativo. Ah, sí, eso lo inventó que lo Beatriz mueven, Paredes. inventan horas, Sí, lo detienen. días, lo detienen. Detienen lo echan a el andar. sol. Detente, oh mortal. Sí. Bueno, Joaquín, pero hablaste de la Corte y déjame decir, porque yo estoy por decidir ya no responderte ni siquiera el teléfono, sino mantener contigo, como dice el secretario de Gobernación, que lo hará el gobierno con el Poder Judicial, una relación institucional. Pero si me llamas por teléfono, pues con suerte ya no te contesto. No, el presidente ordenó que no les contesten. ¿Qué te parece? Bueno, pues. Pero es como no hablar consigo mismo, Joaquín, porque el Poder Supremo de México, dice la Constitución, en realidad la frase es el Supremo Poder de México, descansa en los tres poderes, no solo en el Ejecutivo. Es decir, son como el aceite, ¿te acuerdas? O la Santísima Trinidad, son tres en uno. Sí, pero tres diferentes. Por eso. Y autónomos. Sí. Bueno. Tres, y los tres encabezan el gobierno de la República, no uno solo, los tres. Tiene que haber comunicación entre los tres, pero si el presidente dice a estos ya ni el teléfono les contestemos, es como si el gobierno de tres no hablara con un pedazo de sí mismo. Está cabrón, ¿eh? Y la embestida llega al grado de que ya viste un piquete Sí. de ignorantes No son ignorantes. o de golpeadores De golpeadores. cerca el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la calle Pino Suárez, a un lado de Palacio Nacional, para exigir la renuncia de la ministra Norma Piña, Ah, sí. tanto porque 8 de los 11 ministros determinaron que la Guardia Nacional debe estar bajo la férula civil, no militar. Perdón que te interrumpa, Carlos. Esa iniciativa de ley fue del presidente López Obrador, que la Guardia Nacional sería comandada por un civil y estaría dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública de su gobierno. En esto se parece al lío del INSABI. Son balazos en el pie de la 4T, Joaquín. Ellos mismos, las mayorías López Obradoristas, impulsaron una ley donde dice claramente lo que acabas de decir. La Guardia Nacional depende de la Secretaría Civil de Seguridad. Y la misma camada, bueno, la misma corriente López Obradorista, pues de pronto decide que no, que esté en manos del ejército. Y la Corte dice, óigame cabrón, aquí dice, usted lo escribió. No lo dice la Corte, usted lo escribió, aquí dice que debe ser civil, entonces civil. Bueno, esto provoca el enojo presidencial y todos sus achichincles se van encima de la Suprema Corte y contra la ministra Piña, pero aquí hay que tomar en cuenta, la ministra Piña, que tiene una carrera judicial irreprochable, desde luego no era la preferida del presidente López Obrador para presidir, sino, como bien sabes, querido Joaquín, pues era la falsaria, era Yasmín Esquivel la que se robó textos de cuando menos 13 personas, de una para licenciarse en Derecho, y de 12
para entregar su tesis de doctorado, una en la UNAM, otra en la Universidad de Anáhuac. Esta falsaria es la que el presidente quería como presidenta de la Corte. Bueno, entonces eso explica, junto con lo de la Guardia Nacional y el enojo presidencial, el asedio a la Corte y esta chingadera contra los ministros, que lo único que hacen es, se les paga para que auxilien a la sociedad mexicana a que se aplique la Constitución. A ver, Carlitos, mira, el presidente ha mencionado 2 o 3 veces que lo traicionaron, que se equivocó y lo traicionaron, refiriéndose, por ejemplo, al caso de Lili Téllez, Germán Martínez, que eso puede ser porque son de gobierno. Pero en el caso de los 2 ministros que propuso, la ministra y ministro que propuso, González Alcántara Carrancá y la exdirectora del SAT, Margarita, sí, cómo no, Margarita Ríos Fajad. Sí, dice que lo traicionaron. A ver, entonces, ¿qué pensaba al nombrarlos? ¿Qué pensaba que iban a estar a su servicio? Pero es que él tiene ese concepto. Los legisladores a su servicio. Pero también, como la tuvo con Arturo Saldívar, la Corte. Porque, por ejemplo, esto de la Guardia Nacional estaba archivado. Sí. Lo contuvo Arturo Saldívar. Sí, claro, para pensar. Y esto que va a salir, se va a subir al pleno ahora el decreto de la no transparencia en materia de obras por el sector de seguridad nacional, también estaba congelado. Y hay otras cosas más que no le convenían al presidente y por tanto... Pues, y sabes, por lo pronto... Dejándolo ahí, pues déjalo ahí, pues si no sale... Pero ahora van a salir... Pero déjame decir algo a propósito de los traidores de que habla el presidente, por favor. Sí. Mi lectura es al revés. El presidente traicionó a Lili Téllez, a Germán Martínez, a los 2 ministros que propuso en la Corte, porque Joaquín los impulsó para estar donde han estado o estuvieron, en el caso de Germán Martínez, y no les respetó que hicieran su trabajo. ¿Quién traiciona a quién? No. ¿Quién traiciona pero a quién? Antes de la traición... Permíteme, en el caso de los ministros, de Ríos Farjad y del ministro González Alcántara Carrancá, pues sí los propuso el presidente, pero no para trabajar en su equipo, sino en un poder que es contrapeso autónomo del presidente, un poder autónomo. Entonces, ¿cómo que lo traicionaron? ¿Qué tenían que hacer? ¿Servirle como lamezuelas? No, ellos su trabajo, y les reprocha, es que no defienden al pueblo. No, la Suprema Corte de Justicia no está para defender al pueblo. Quien piense eso está perdido, no tiene la menor noción de lo que es el derecho. La función de los 11 ministros de la Corte, ¿cuál es? Por eso es el máximo tribunal constitucional, resolver los asuntos constitucionales y hacer que prevalezca la Constitución, beneficie, perjudique o todo lo contrario a quien sea. Pero es que estás hablando, Carlos, de puras realidades, puros hechos lógicos, así es. Por eso digo que quién traicionó a quién. No, yo no quiero hablar de traición. Mira, también se la creyeron a López Obrador, ¿eh? Sí. Se fueron con la finta algunos. Sí, sin duda. No estoy hablando de los ministros. Ni de la no, es el caso de ministro, Lili, de Germán. Sí. Pues Germán le creyó a López Obrador. Sí, pero se decepcionó a tiempo y bueno, se fue. Bueno. Y Lili Téllez tomó su papel de legisladora, que a algunos no les gusta su estilo, pero pues de legisladora, no de empleada del presidente. Bien. Entonces, mira, existe la posibilidad, Carlos, de que se pueda nombrar el Senado hoy quizá, ¿sí? A 2, al menos 2 consejeros del INAI. Porque ya dijo la oposición en el Senado que si no salen los consejeros no votan nada. Pero pues no le hace, tampoco necesitan los votos del Frente de Contención porque es mayoría simple todo. Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? Aun si los nombra, el presidente todavía tiene oportunidad de vetarlos, como vetó a los 2 anteriores. Lo que pasa es que hoy me estás adivinando todo. Perdóname, Joaquín. No, me estás adivinando, Carlos.
No, bueno, pues es que le entré al estudio de la... Oye, ¿y qué tal el doctor Alcocer hablando de adivinar cuando dice el parte médico del presidente el martes? El presidente está bien de salud. Está infectado de COVID. Sufre inflamación, tiene afectadas las vías aéreas altas, nariz y garganta. Tiene fiebre y cansancio. Puta, pues yo buscaría una segunda opinión. Y dice, está bien. Y está bien de salud. Puta, pues ¿qué es para el doctor Alcocer? Y mira que Alcocer es una eminencia médica. Fue. No, fue. Fue porque se diagnostica como un estado de salud que está bien de salud. Positivo, tener COVID con todas esas chingaderas que se padecen, pues yo y además creo que... con el riesgo personal de alguien que tiene hipertensión, que tuvo un infarto al miocardio, no como dice un médico, dice el doctor Alcocer, me extrañó de él, que tuvo un infarto al corazón. Sí, no dan infartos al corazón. Al miocardio, pero bueno, yo creo que lo hizo en aras de que entendiéramos, ¿sí? Y que, como dice el presidente, toma un cóctel de medicinas. Pues no puede decir un médico que su paciente está bien de salud. ¿Por qué? Porque no lo está por lógica. Pero y que luego dijo que se le había subido la presión al presidente porque tiene, como dijo, acción directa. Ah, sí, con el pueblo. Sí, se tiene acción directa con el pueblo. Y que cuando está con el pueblo o con la población, le sube la presión. Puta madre, pues que ya no lo expongan a los tumultos. Además, es que el presidente es hipertenso, él lo ha dicho. No, esa parte, te digo, y el tono Yo es creo para que irte a buscar. El presidente no respeta a Alcocer, porque si lo que dice Alcocer es cierto, el presidente tendría que seguir la recomendación, por ejemplo, de no exponerse a tumultos o no tener tanta acción como dice Alcocer. Descansar, como dijo, está en reposo y descansando, lo que necesita es descansar. Y es que también te digo una cosa, no descansa ningún día de la semana, ¿eh? No lo sé, yo creo que sí. ¿No? Ay, no. No, ¿Tú eres de quienes cree de veras que no descansar? Sí, yo sí, estoy convencido porque yo sigo su información. Yo no. No, tú también, pero entonces no puedes afirmar lo contrario. Sí, bueno, puedo sí puedes, afirmar que porque ya lo has descansa, dicho. como chingado, no. No Sino descansa ningún día. Entonces, ¿para qué tiene un departamento en Palacio Nacional? Ahí duerme, ahí vive. Si duerme, descansa. No seas mamerlo. No, pues si duerme, descansa. No tiene ningún día de descanso. De decir, hoy... Sí. Ya. Sí, sí, porque se siguen los fines de Semana Santa. Se fue el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Tienes razón, en que no tiene un día de descanso. Sí, bueno. Entonces, acepta que debes corregir eso de que no descansa, porque mientras se duerme, el cuerpo descansa. Bueno, entonces, lo que quiero decir, y luego el presidente reapareció. La última vez que se vio al presidente en un acto público fue el viernes a las 11 de la mañana en la macroplaza del Malecón de Veracruz, cuando encabezó el aniversario 109 de la heroica defensa, le llaman, del puerto de Veracruz, ¿sí? De 1914. Y ahí habló, ahí lo vi como que no lo encontré al 100, porque hacía pausas en un discurso que estaba leyendo, que él había escrito, ¿sí? Y él en los discursos no hace pausas. Solo hace pausas cuando está improvisando, por ejemplo, en las mañaneras, que no tiene un texto. Y el sábado ya tenía síntomas de catarro. El sábado lo dedicó a sobrevolar las obras en privado, vuelo privado. El domingo se le vio fugazmente en un video de 6 segundos cuando salía del Hotel Fiesta Americana del Paseo Montejo en Mérida para irse a la base aérea militar número 8, ahí también en Mérida, para tener el desayuno de las obras de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, que está a cargo de la Sedena. Y ahí fue cuando vino lo que él llamó, ¿cómo le llamó? Vaguido. Es un váguido. No, dijo váguido. Dijo váguido, es vaguido, que es un vaguido, es un desvanecimiento momentáneo. Y dijo que sí, que sintió... Pues así son los desvanecimientos momentáneos, pues si no, el desvanecimiento no momentáneo se llama desceso. No, muerte. Se llama coma. O coma, claro, puedes caer en estado de coma. Bueno, y lo que le quiero decir es que reapareció el miércoles
Pues, además es muy interesante cómo elige los lugares López Obrador. Desde el Museo de la Intendencia de la Traición en Palacio Nacional. Ahí donde Es el museo de la Intendencia de la Traición a Madero. Y desde ahí mandó el mensaje. Híjole. Que dice, estoy bien, estoy de regreso, ¿sí? Y bueno, Es muy elaborado eso de donde te paras para mandar un mensaje Claro. subliminal. Claro, Carlos, sí, el presidente no hace nada por nada. No, de eso sí sabe mucho, ¿sí? Y dedicó un rato a decir que estaba bien, que efectivamente se había sentido como dormido. Pero habló de la gente que lo quiere, digamos, muerto. Y yo creo que están de veras en un discurso de paranoia aguda desde hace mucho tiempo, porque sabes que todo el desmadre que se armó en torno del trance que vivió López Obrador es por la desinformación de su propio equipo y quizás porque ignoraba el detalle, su vocero, Jesús Ramírez, dijo que no había problema, desmentía rumores y que continuaría la gira. Luego se supo que efectivamente tenía un problema de ser infectado de COVID, y luego el secretario de Gobernación se lanza contra el Diario de Yucatán porque el Diario de Yucatán dijo que hubo un desmayo. Pues sí, es un desvanecimiento. Un desvanecimiento que el propio presidente confirmó en su aparición en el video. Pero esto de los mensajes subliminales está... Oye, ¿sabes que hay una iniciativa demencial para ponerle apellidos a la Plaza de la Constitución? Sí, claro. Porque para desespañolizarla, porque es Plaza de la Constitución, refiriéndose a la Constitución de Cádiz, ¿sí? Y ahora hay una iniciativa para cambiarle el nombre y que sea Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. ¿No? Pero por favor, Sí. ponle pausas, Joaquín. Cuando yo voy a la Plaza de la Constitución, que dicho sea de paso, no me gusta mucho que le digan Zócalo, Bueno, pero lo que no te popularmente guste, yo le digo Zócalo. Cuando ustedes que nos están viendo, escuchando a Joaquín, a mí, Sí. estamos en el centro de la ciudad y pasamos por el Zócalo, ¿quién, hijos de la trompada, piensa que está en la Plaza de la Constitución de Cádiz, hijo? No, la Constitución es un concepto, imbéciles. Es la Constitución. ¿Cuál? Pues la que está vigente, no hay otra. Ponerle apellido es tan idiota que tú imagínate a alguien diciendo, mamá, voy al centro, pasaré por la Plaza de la Constitución de 1800, de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, no la de Cádiz como se llamaba antes, y regreso. Puta, la mamá que escucha a un hijo decirle eso lo manda al carajo, lo deshereda. Hablando de ese destino, ya nos vamos, Carlitos, sí, porque tengo que ir al programa de radio. Joaquín Marín Dedo Pingüe, te quiero mucho, Carlitos. Igualmente. Y nos vemos el Joaquín. próximo viernes, como todos los viernes, a las 12 del día. Aquí en este espacio, Joaquín Marín Dedo Pingüe. Venga. Joaquín Marín de Dopingüe.